La ilusión de la salvación garantizada. ¿Qué pasaría si os dijera que muchos que hoy tienen asegurada su salvación oirán de Jesús: «¿Nunca os conocí»? Prepárate, porque la Biblia revela que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Desde pequeños escuchamos frases como: una vez salvo, siempre salvo, o si crees en Jesús, tienes el cielo garantizado. Pero ¿qué pasaría si os dijera que la Biblia misma contradice esta falsa seguridad? Jesús fue claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que no es suficiente hablar de Jesús, asistir a la iglesia o incluso servir en un ministerio. La salvación no es un boleto comprado, es un camino que se sigue fielmente hasta el final. Y aquí empezamos a entender por qué muchos no se salvan, confundiendo la religiosidad con una relación real con Dios. El hombre moderno busca soluciones rápidas, una oración repetida, un bautismo automático, una puerta al cielo, pero el Evangelio no es magia. Es un llamado a la transformación diaria. 1. La puerta angosta. En Lucas 1:24, Jesús advierte: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La palabra esforzarse en el griego original es agonismos, de donde proviene la palabra agonía. En otras palabras, Jesús dice que entrar en el reino requiere esfuerzo intenso, perseverancia y abnegación. Esto elimina la idea de que basta con simplemente sentarse en la banca de la iglesia y esperar la eternidad. Y esta es la primera dura verdad que pocos quieren escuchar: el camino hacia la salvación es estrecho y requiere una entrega total. 2. El engaño de la multitud. Si la salvación fuera un camino amplio y fácil, todos estarían en él. Pero Jesús advirtió en Mateo 7:13-14: entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El mundo vive con la sensación de que todos vamos por el mismo camino, pero Cristo mismo dice que la mayoría va en dirección contraria al cielo. Esto no es un detalle teológico, es una advertencia de vida o muerte. 3. Confiesan con los labios, pero ya Isaías lo denunció: este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Hoy en día, muchos cantan canciones cristianas, publican versículos, visten camisetas con frases bíblicas, pero sus corazones siguen dominados por el orgullo, la codicia y el pecado secreto. Y aquí está el peligro: puedes engañar a todos, pero no puedes engañar a Dios. En el día del juicio, Él no mirará tu registro de asistencia a la iglesia, sino el verdadero estado de tu corazón. 4. El peso de la negligencia. Hebreos 2:3 nos confronta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar significa no darle la importancia que merece. Significa saber lo que hay que hacer, pero posponerlo. Significa dejar que el pecado crezca porque un día cambiaré. Pero Jesús lo dejó claro: nadie sabe el día ni la hora. La salvación es urgente. Y la negligencia espiritual es insidiosa porque es silenciosa. No llega con un grito, sino con un susurro: tienes tiempo. Dios entiende hasta que se acabe el tiempo. La salvación no es automática. El camino es estrecho y requiere esfuerzo diario. Muchos son engañados por la religiosidad externa. Dios juzga por el corazón, no por las apariencias. La negligencia espiritual es uno de los mayores enemigos de la salvación. Las mentiras que nos hacen perder la salvación. La mayor arma del enemigo no es el pecado escandaloso, es una mentira disfrazada de verdad. Hoy expondremos las falsas doctrinas que han hecho creer a millones que son salvos, cuando en realidad están al borde de la condenación. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44, y que incluso se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Esto significa que el peligro más mortal para la salvación no proviene solo de las tentaciones explícitas, sino de enseñanzas distorsionadas que suenan espirituales pero que nos alejan de Cristo. Analicemos las principales mentiras espirituales que han engañado a muchos. 1. Una vez salvo, siempre salvo. Esta frase se repite desde muchos púlpitos, pero ¿dónde está en la Biblia? No está.
Lo que encontramos son advertencias para perseverar hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Si la salvación fuera irrevocable después de un momento inicial de fe, ¿por qué Jesús advertiría sobre personas que serían rechazadas a pesar de llamarlo Señor? Mateo 7:21-23. El peligro de esta mentira es que crea una falsa sensación de seguridad. Hace que los cristianos relajen su vigilancia, creyendo que pueden vivir en pecado sin consecuencias. 2. Dios es amor, no juzgará. Sí, Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es un juez justo, Salmos 7:11. El amor de Dios no anula su justicia. Al contrario, precisamente por ser santo, no puede coexistir con el pecado. Esta mentira presenta a un Dios bueno que solo abraza, pero nunca corrige ni castiga. ¿El resultado? Personas que nunca se arrepienten de verdad porque creen que no hay nada que temer. Pero Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. 3. El infierno es simbólico. Otra mentira cómoda es decir que el infierno no es real, que es solo una metáfora de la separación de Dios. Pero Cristo mismo habló del fuego que no puede ser apagado, Marcos 9:43, y del castigo eterno, Mateo 25:46. Si el infierno fuera solo una idea, ¿por qué Jesús hablaría de él con más frecuencia que del cielo? Porque quería advertirnos sobre la seriedad de la elección eterna. 4. Simplemente sé una buena persona. Esta es quizás la mentira más popular. ¿Cuántos dicen, nunca he matado, nunca he robado? Dios me aceptará? Pero Efesios 2:8-9 es claro. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ser una buena persona, según los estándares humanos, no elimina el pecado ante Dios. La salvación no es un logro moral, es la transformación mediante la sangre de Cristo. Sin arrepentimiento genuino y nueva vida, no hay entrada al reino. 5. Todos los caminos conducen a Dios. Esta mentira mezcla la espiritualidad con el relativismo moderno. Es el discurso que dice, lo importante es tener fe, pase lo que pase. Pero Jesús fue directo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay atajos para la salvación. Fuera de Cristo, todos los demás caminos son atajos hacia la perdición. 6. No necesito cambiar, Dios me acepta tal como soy. Sí, Dios nos acepta como somos, pero nunca nos deja como somos. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aceptar a Cristo y seguir viviendo en pecado sin cambiar tu vida es rechazar la obra misma del Espíritu Santo. Esto no es salvación, es autoengaño. ¿Por qué son tan peligrosas estas mentiras? Porque ellos anestesian la conciencia. Hacen que una persona deje de luchar contra el pecado, deje de buscar la santidad, deje de examinarse a sí misma. Y cuando la fe se convierte solo en una etiqueta, el corazón ya está frío, aunque la boca siga diciendo, Señor, Señor. En Apocalipsis 3:1, Jesús advirtió a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, y estás muerto. Esto demuestra que el engaño espiritual puede incluso mantener una apariencia de vida, pero por dentro ya está muerto. Las mentiras religiosas pueden ser más peligrosas que los pecados visibles. Una vez salvo, siempre salvo no está respaldado por la enseñanza completa de la Biblia. Dios es amor, pero también es juez. El infierno es real y Jesús habló de ello. Ser una buena persona no te salva. Cristo es el único camino. La salvación sin un cambio de vida es una ilusión. El peso del pecado oculto y la sorpresa en el día del juicio. Hay un pecado que mata el alma en silencio, y en el día del juicio final muchos se sorprenderán al descubrir que lo que ocultaban era precisamente lo que los condenaba. Cuando hablamos de salvación, muchos imaginan crímenes escandalosos, apuestas enormes y apuestas finales. Pero la verdad es más cruel y silenciosa. Es pecados ocultos, los pecados no confesados, los pequeños pecados que se repiten en secreto, que erosionan la fe y nos sorprenden en el juicio divino.
Jesús advirtió que el pecado no es solo externo, comienza en el corazón. Y es precisamente en este lugar secreto donde muchos lo pierden todo. 1. ¿Qué son los pecados ocultos? Los pecados ocultos son actitudes, deseos, palabras o hábitos que una persona oculta, a veces incluso a sí misma, pero que perduran y se desarrollan. Pueden ser la vanidad, la envidia, las mentiras repetidas, la pornografía, la avaricia financiera, los amoríos ilícitos, antiguas rencillas sin resolver o incluso una fe que existe más en la imagen que en la práctica. Estos pecados son venenosos porque se alimentan del secretismo. Cuanto más ocultos, más poderosos. 2. Ejemplos bíblicos que nos advierten. Las Escrituras no son ingenuas al respecto. Un caso emblemático es el de Ananías y Safira. Hechos 5. Una apariencia de generosidad, un corazón engañoso y consecuencias inmediatas. Dios no juega con la hipocresía. Otro ejemplo es el rey David. Tras cometer adulterio y ordenar la muerte de Urías, intentó ocultarlo, el profeta Natán lo expuso y David cayó. Sin embargo, aunque David se arrepintió, véase Salmo 51, el daño ya estaba hecho, familias destruidas, consecuencias que se soportaron durante años. Estas historias demuestran dos realidades. Dios ve el secreto, y el secreto da fruto, no siempre inmediato, pero ciertamente eterno. 3. El peligro de la conciencia anestesiada. La mayor obra del enemigo es adormecer la conciencia. Hace que lo anormal parezca normal. Empieza con justificaciones, todos lo hacen, solo por esta vez, no es tan grave. Poco a poco, la práctica se arraiga, el arrepentimiento desaparece y la persona crea una fachada religiosa que engaña al público, pero no a Dios. Isaías ya lo denunció, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El problema no es lo que cantas, sino lo que cultivas en silencio. 4. La sorpresa del día del juicio final. Imaginen el escenario. Ante el trono, muchos que han vivido bajo la etiqueta de cristianos verán expuesto lo oculto. Pablo afirma que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho según nuestras obras. 2 Corintios 5 y 10. Esto significa que ni siquiera los actos secretos se olvidan. Palabras que consideraban sin importancia, decisiones repetidas que consideraban personales, saldrán a la luz, y para algunos, esta luz será angustiosa. Jesús habló con dureza sobre quienes dicen Señor, Señor y son rechazados. Esto no pretende asustar, sino despertar. La sorpresa será real porque muchos han vivido confiados en las apariencias, sin examinar jamás su corazón, sin someterse jamás al escrutinio de la palabra y de la comunidad. 5. Cómo el pecado oculto corroe la salvación. No me refiero solo a la pérdida de recompensas, sino a una fe que puede ser ineficaz. Una fe que no produce frutos consistentes, que tolera lo que la Escritura llama prácticas de la carne, muestra señales de no haber sido verdaderamente regenerada. El arrepentimiento superficial, que solo aparece cuando surge la presión social, no es lo mismo que la verdadera contrición. Y sin contrición y cambio, la promesa de perseverancia está en riesgo. 6. Señales de que algo anda mal en nuestro interior. Pones fácilmente los pequeños errores en perspectiva. Miedo a la exposición, evita la rendición de cuentas. Tu oración es seca y mecánica. No hay frutos del arrepentimiento, cambio de hábitos, reconciliación, fecundidad. Defiendes el pecado del que deberías arrepentirte. Si te reconoces en alguno de estos puntos, no esperes la sorpresa del juicio. Actúa hoy. 7. Remedio práctico, examen y confesión. La Biblia ofrece un remedio para esto. Examen de conciencia, 2 Corintios 13, 5, confesión mutua, Santiago 5 y 16, arrepentimiento continuo, vida en comunidad y disciplina espiritual. Pide al Espíritu que escudriñe tu corazón, Salmo 139, 23-24. Revele el secreto con alguien espiritualmente maduro. La luz no solo expone, sino que purifica. La confesión no es vergüenza, es sanación. 8. Cultivar la santidad diaria. La santidad no es legalismo, es vida nueva. Alimentate de la palabra, practica disciplinas, oración, ayuno, estudio, comunión y permite que el Espíritu produzca fruto. Gálatas 5, 22-23. Reemplaza los hábitos pecaminosos con prácticas santas.
Cuando la tentación te ataque, reemplaza la impulsividad con la lectura de la Biblia, la oración y la conexión con un hermano responsable. No confíes en la fuerza de voluntad humana, confía en el Espíritu que habita en ti. 9. Cuando ya ha habido una caída, arrepentimiento genuino. Si has caído, no te dejes llevar por la desesperación, pero tampoco confundas consuelo con indiferencia. Regresa con contrición, confiesa, enmienda lo que puedas, sométete a la disciplina y demuestra con acciones que tu arrepentimiento es genuino. Dios es rico en misericordia, perdona a quienes verdaderamente llegan al trono. Pero la señal del verdadero perdón es una vida transformada. Los pecados ocultos son mortales porque crecen en secreto. Dios ve lo que está oculto. La hipocresía a menudo tiene consecuencias inmediatas y eternas. En el día del juicio final, se expondrán secretos, y la sorpresa será amarga para muchos. El examen de conciencia, la confesión y la supervisión espiritual son remedios bíblicos. La santidad diaria y la transformación práctica muestran si la fe es verdadera. ¿Cómo reconocer la verdadera fe? Frutos, pruebas y tribulaciones. La fe no es decir creo, es comprobar en tu vida diaria que Cristo vive en ti. La Biblia nos muestra cómo identificar si la fe es verdadera o solo una ilusión cómoda. Vivimos en una época donde tener fe es una expresión usada incluso por quienes nunca han abierto la Biblia. Muchos asocian la fe con el optimismo, el pensamiento positivo o la tradición familiar. Pero la fe salvadora, la que resiste el fuego y perdura hasta el final, es poco común. Jesús dijo: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Lucas 18:8. Si el mismo Cristo dudó de que habría mucha fe genuina en los tiempos finales, debemos dejar de darla nuestra por sentada y comenzar a probarla a la luz de la palabra. 1. La verdadera fe siempre da fruto. En Mateo 7, 16-17, Jesús declaró: «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos». El fruto no es apariencia, carisma ni conocimiento bíblico memorizado. El fruto es el resultado visible de una vida transformada. Amor, obediencia, mansedumbre, pureza, servicio, perdón y generosidad. Si tu fe no produce un cambio real, es hora de preguntarte: ¿esta fe está viva o muerta? 2. La verdadera fe pasa la prueba de la obediencia. Santiago 2:17 es claro. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí, las obras no son moneda corriente para comprar la salvación, sino evidencia de ella. La verdadera fe obedece incluso cuando duele, incluso cuando es impopular, incluso cuando exige sacrificio. Abraham demostró su fe subiendo a la montaña con Isaac, Génesis 22. No solo dijo, creo, sino que lo demostró. 3. La verdadera fe resiste la prueba. 1 Pedro 1, 6-7 nos recuerda que la fe genuina se prueba como el oro en el fuego. El oro, al pasar por el fuego, pierde sus impurezas y se vuelve más puro. Así es la fe. La enfermedad revela si confiamos más en el remedio o en el médico. La pérdida financiera revela si nuestro tesoro está en el cielo o en nuestra cuenta bancaria. La persecución revela si buscamos la aprobación de Dios o de los hombres. Mucha fe se disuelve en el calor de la prueba porque nunca fue una fe verdadera, fue conveniencia. 4. La verdadera fe se alimenta diariamente. No hay fe duradera sin alimento constante. Romanos 10:17 dice: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo». Si cierras la Biblia durante la semana, tu fe se está agotando. No se trata de motivación espiritual, sino de supervivencia. Una fe sin alimento es una fe enferma, y una fe enferma nunca se acaba. 5. Pruebas prácticas para saber si tu fe es real. Pregúntese: ¿mi relación con Dios me transforma? ¿Mis prioridades reflejan el reino o el mundo? ¿Perdono y amo, incluso cuando no tengo ganas? ¿Mi obediencia es selectiva o integral? Cuando me ponen a prueba, ¿me mantengo firme o lo abandono todo? Estas pruebas no tienen como objetivo condenarnos, sino despertarnos. Es mejor descubrir ahora que algo necesita cambiar que escuchar a Cristo en el juicio: «Nunca te conocí». 6. Cuidado con la fe emocional.
Muchos confunden la fe con la piel de gallina durante la adoración, las lágrimas durante la alabanza o la emoción momentánea. Pero Jesús ya habló de esto en la parábola del sembrador. Mateo 13. Hay quienes reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Cuando llega la persecución o la prueba, inmediatamente se apartan. La fe verdadera es una raíz profunda que no se deja sacudir por el viento de las circunstancias. 7. El fruto del Espíritu como prueba final. Gálatas 5, 22-23 nos da un termómetro de la verdadera fe. Amar, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no nacen de la carne, sino del Espíritu. Si crecen en tu vida, es señal de que tu fe está viva. Si están ausentes, es hora de volver a los cimientos. 8. La advertencia de Jesús para los últimos días. En Mateo 24, 12-13, Jesús dijo: «Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Entiendan, lo que salva no es un momento de fe, sino una fe que perdura hasta el final. El enfriamiento espiritual es el mayor riesgo que enfrenta la generación final. La presión del mundo, el pecado normalizado y la indiferencia erosionan la constancia. La verdadera fe siempre da fruto. La obediencia es prueba de una fe genuina. La prueba revela la calidad de la fe. La fe necesita alimento diario. Las pruebas prácticas ayudan a medir la autenticidad de la fe. La fe emocional no es una fe salvadora. Los frutos del Espíritu son la firma de la fe verdadera. Perseverar hasta el final es esencial. El camino para asegurar la salvación, perseverar hasta el fin. No basta con empezar bien, el cielo es para quienes terminan. Hoy veremos, a través de la Biblia, cómo permanecer firmes hasta el final, incluso cuando todo a nuestro alrededor quiere hacernos caer. Hemos llegado al punto decisivo: cómo vivir de tal manera que nuestra fe no solo comience fuerte, sino llegar vivo al último día. Jesús no prometió que sería fácil, pero dejó en claro que es posible y nos dio pasos prácticos para permanecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. 1. El arrepentimiento diario, no solo el arrepentimiento inicial. Mucha gente piensa que el arrepentimiento solo ocurre en el momento de la conversión. Pero la Biblia muestra que es un estilo de vida. El apóstol Pablo, ya convertido y lleno del Espíritu Santo, dijo: «Muero cada día». 1 Corintios 3:31. Esto significa morir al pecado a diario. Examinarse, confesar las faltas y corregir el rumbo. El arrepentimiento continuo mantiene tierno el corazón y evita que la conciencia se cauterice. 2. Permanecer en la palabra. Juan 8, 31-32 es claro: «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». No se trata solo de leer cuando tienes tiempo. Es permanecer. Esto significa meditar, obedecer y dejar que la palabra moldee nuestros pensamientos y decisiones. Sin esto, la fe se debilita y la vida espiritual se agota. 3. Comunión con Dios en la oración. La oración no es un ritual religioso, es el aliento del alma. Jesús, aun siendo Hijo de Dios, se retiraba a orar constantemente. LC 5,16. Si Cristo necesitó esto para mantenerse firme, ¿cuánto más nosotros? La oración mantiene nuestros corazones alineados con el cielo y nos da fuerza contra las tentaciones que no podríamos soportar solos. 4. Comunidad de fe. El cristiano aislado es presa fácil. Hebreos 10:25 nos exhorta: «No dejemos de congregarnos, más bien animémonos unos a otros, y con mayor razón al ver que aquel día se acerca». La comunión con otros creyentes fortalece, trae corrección y nos protege del engaño. Aquellos que abandonan la congregación tienden a enfriarse más rápidamente. 5. Vigilancia constante. Pedro nos advirtió: «Sean sobrios y estén alerta». Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El pecado rara vez nos abruma de repente. Se acerca sigilosamente, intentando adormecernos.
La vigilancia es la conciencia despierta, siempre filtrando influencias, evitando lugares y situaciones que nos abren escapatorias. 6. Obediencia inmediata. Una de las mayores trampas espirituales es retrasar la obediencia. Cuando Dios habla, es el momento de actuar, ahora. El rey Saúl perdió su trono porque obedeció parcialmente y tarde. 1 Samuel 15. La obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. La buena noticia es que todavía hay tiempo para ajustar el rumbo. Pero el tiempo apremia. No sabemos si tendremos otro día. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. El arrepentimiento es cotidiano. Permanecer en la palabra es vital. La oración es supervivencia. La comunidad protege de las caídas. La vigilancia cierra las puertas al enemigo. La obediencia inmediata es esencial. La santidad es un requisito para ver a Dios. El enfoque debe ser la eternidad. La perseverancia es el sello final de la salvación. La decisión debe tomarse hoy. Bocadillo de diálogo, cierre y llamada a la acción en el vídeo. Si este mensaje te llegó, no lo ignores. Reevalúa tu vida a la luz de la palabra y decide permanecer firme hasta el final. Cristo regresará, y solo quienes perseveren heredarán la vida eterna.